La pobreza y la necesidad de trabajar, al igual que las normas tradicionales y las expectativas de género, llevan a millones de niños y niñas a abandonar sus estudios. Colombia no es la excepción, un país donde para las niñas han existido mayores retos y han sufrido discriminación, lo que ha ampliado drásticamente las brechas de género. La ONU señala que, sin educación, los niños y niñas tienen pocas oportunidades y grandes riesgos de sufrir un futuro de pobreza y violencia, al no haber desarrollado las habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad. Hoy nos acompaña Gustavo Quintero Ardila, vicepresidente de operaciones de la Fundación Plan, para hablar sobre los retos en el acceso a la educación de las niñas en Colombia. Bienvenido, Gustavo, y gracias por aceptar esta invitación. Juan, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer poder estar acá y poder hablar de este tema que es tan relevante. Me gustaría que nos contaras de su experiencia cuáles son los principales desafíos en el acceso a la educación de las niñas en Colombia. Que me encuentro en Brasil y acá estamos haciendo como un análisis comparativo por países y ahí hay varias cosas por decir. Una, por ejemplo, es que 2 de cada 3 países en el mundo han logrado paridad en acceso a educación primaria. 2 de cada 3, ¿sí? Pero luego, 1 de cada 2, es decir, la mitad de los países apenas, tiene paridad en acceso a educación secundaria. Y cuando pasamos a educación media, nos damos cuenta que solamente 1 de cada 4 países, es decir, el 25% de los países, tiene acceso paritario a educación media. Entonces, digamos que los desafíos están ahí y como lo demuestran también los resultados de las pruebas saber, en la medida en que los cursos en la etapa escolar van avanzando, la brecha se va ampliando. Eso porque se acentúa por cosas, por temas culturales, por roles de género que además se marcaron nuevamente durante la pandemia. Digamos que en materia de desigualdad, la pandemia arrojó unos resultados que son muy preocupantes porque se habían hecho avances relevantes, pero claro, al volver a las casas hay una cantidad de cosas que se vuelven a acentuar, una cantidad de desigualdades que se vuelven a acentuar. La prioridad, por ejemplo, en el uso del único computador o del único equipo móvil que hay en la casa va a ser para el niño sobre la niña. Yo te decía que en materia de normas de género y cultura, la desigualdad todavía es muy marcada. Lo que te hablaba de los roles de género están ahí. Las diferencias en el tiempo que las niñas pueden dedicar a la escuela frente al tiempo que los niños pueden dedicar a la escuela son muy marcados. Las niñas tienen más obligaciones en casa, ¿no? Además son las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las encargadas muchas veces de las tareas de cuidado de familiares o de personas cercanas en el hogar. Eso hace también que las dedicaciones de tiempo sean diferentes. Hay algo que es muy importante, por ejemplo, el tiempo libre, el tiempo después de la escuela o el tiempo antes de la escuela. Y gran parte del escenario de aprovechamiento de ese tiempo libre está en el espacio público. Y el uso y el goce del espacio público también está diferenciado por cuestiones de seguridad, porque la madre o el padre tiene más temor de que la hija salga, por restricciones culturales, porque qué van a decir si la niña está en la calle. Entonces, incluso cosas como esas que son tan importantes para el desarrollo integral, ¿sí? El entendimiento de la educación desde la integralidad, pues siguen siendo todavía un desafío para el país. Hablábamos también de regreso a la pandemia, pero además, digamos, en 5 etapas fundamentales las desigualdades se ven mucho. Ya hablábamos de acceso, pero también en permanencia y en deserción. Hay una multiplicidad de factores en donde las niñas se ven más afectadas por temas de deserción. Hay cosas que no parecen relacionadas a primera vista, pero que tienen una relación gigantesca. Por ejemplo, la existencia de baterías sanitarias dignas en las escuelas y en los colegios, ¿sí? Si no hay batería sanitaria, el manejo de la higiene menstrual es muy compleja. Además, hay una cantidad de esquemas culturales que hacen que las niñas prefieran no asistir y muchas veces cuando arrancan la vida menstrual prefieren dejar de asistir. Entonces, causas de deserción hay muchas que se acentúan por temas de desigualdad de género. La repitencia, igualmente en la medida en que las niñas asisten menos, que dedican menos tiempo a la escuela, en que van avanzando el tiempo y los grados los grados escolares. El acceso a la educación desde una mirada integral. ¿Qué significa una mirada integral? Una mirada también desde el bienestar. Todo lo que tiene que ver con nutrición, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con desarrollo de relacionamiento, todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento básico y todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. En cada uno de esos temas hay siempre desafíos para lograr igualdades que están
eh, digamos, muy pendientes de trabajarse por parte no solamente del Estado, sino también de la sociedad, de los entornos, de las familias, de las comunidades que rodean a las niñas y a los niños. Hay una estadística que dice que hay una diferencia de 33 puntos porcentuales entre los niños que pueden acceder a un computador o un equipo móvil y las niñas que pueden hacer lo mismo. Eso, por ejemplo, en pandemia marcó una brecha gigantesca. ¿Cómo reducir esa brecha? Ahí tenemos otro desafío muy grande. Y lo otro es el tiempo en casa, ¿no? El tiempo que las niñas ahora, después de pandemia, quedaron debiendo, entre comillas, en casa, las tareas del hogar que les siguen pidiendo mientras ellas tienen que volver al colegio. Entonces, su retorno al colegio está marcado también porque cuando salen del mismo, tienen que volver a la casa a cumplir con una serie de responsabilidades que progresivamente se les habían ido quitando, pero que con la pandemia les volvieron a ser entregadas. Falta un montón de educación en materia de higiene menstrual, ya lo mencionaba, pero por ejemplo el 18% de las niñas no tienen recursos económicos suficientes para acceder a todo lo que tiene que ver, a todos los recursos que le permiten atender su periodo menstrual. Entonces ahí también ese es un elemento fundamental, sobre todo en preadolescencia y adolescencia, que es una etapa clave en la vida. Infraestructura, no solamente por baterías sanitarias, pero muy especialmente por baterías sanitarias. Violencias de todo tipo que en los colegios se siguen presentando y que hace que las niñas, cuando son objeto de violencias, prefieran no asistir. Embarazos tempranos, que ahí yo quiero hacer una mención especial, porque en Colombia hemos invisibilizado el fenómeno de embarazos tempranos y es un fenómeno bastante importante. Todo embarazo en menor de 14 años es delito tipificado en el Código Penal. Pero cuando se da el dato, cuando el DANE lo menciona, a la sociedad colombiana le parece normal. No hay ningún escándalo, ni en redes sociales, ni en ningún lugar. Y estamos hablando de delitos contra menores de 14 años. Entonces, ahí faltan un montón de cosas porque la desigualdad de las niñas sigue siendo naturalizada, sigue muchas veces estando justificada e incluso otras veces se invisibiliza. Y finalmente, una responsabilidad gigantesca es la del entorno. Está, por ejemplo, está por supuesto toda la comunidad escolar, pero también están las familias, está la comunidad donde la niña y el niño viven, están las autoridades locales, las autoridades nacionales y las organizaciones sociales que trabajamos en estos temas. Entre todas y todas tenemos un compromiso y es construir entornos estimulantes para que la reducción de la desigualdad sea un hecho. Entonces los desafíos son numerosos. Perdón por haberme extendido la respuesta. Precisamente, ¿qué puede hacer la sociedad civil y organizaciones como la Fundación Plan en este tema? Yo creo que son varias cosas y lo primero que yo recomendaría en ese sentido es pensarnos muy bien las posiciones que asumimos. Justamente en una charla que tenía el día de hoy, hablábamos de cómo el adultocentrismo se está apropiando de las acciones orientadas a la reducción de desigualdad entre niños y niñas. Yo creo que hay que construir con las niñas, hay que construir con los niños, hay que fortalecer todo lo que significa desarrollo de masculinidades positivas o alternativas, o como se quieran llamar. Hay que trabajar mucho en el diálogo y las reflexiones con las madres, con los padres, con todas aquellas personas cuidadoras, con los educadores y las educadoras, acerca de los obstáculos que existen, porque muchas veces son invisibles, muchas veces la gente ni siquiera las tiene presentes. Por eso yo hablo de la construcción de un entorno estimulante para la reducción de la desigualdad en lo que tiene que ver con el colegio y con el acceso a educación. También fortalecer el liderazgo de las niñas. Yo creo, y eso tiene que ver mucho con el adultocentrismo. Las niñas tienen voz propia. Lo que tenemos que hacer muchas de las organizaciones es generar espacios, puentes, para que esa voz se escuche, para que ellas puedan hablar, para que lo que dicen además sea recibido y tenga alguna validez. Entonces, eso es fundamental, poder abrir esos espacios, entender que desde ellas también hay un montón de reacciones, hay un montón de experiencias y hay un montón de propuestas que quieren y pueden hacer. Ha habido además en el país numerosas experiencias significativas. Yo creo que intercambiar experiencias va a ser siempre muy importante y trabajar mucho el interior de los hogares. Yo creo que la cultura, el trabajo, digamos, desde la cultura misma, que es algo que tenemos muy marcado en Colombia, pues
ahí hay mucho por hacer y no podemos dejar solo al gobierno o pensar que es exclusivamente una responsabilidad gubernamental. ¿Qué efectos puede tener para el país y la sociedad en sí que las niñas no gocen del mismo acceso a la educación que los niños? Pues primero, yo creo que hay un riesgo directo de la desigualdad conlleva, hay casi que una relación de causalidad con pobreza, con ciclos de pobreza en los distintos territorios del país. ¿Sí? Porque en la medida en que la desigualdad se sigue dando, los roles de género se siguen acentuando, y eso significa también que las niñas van a tener muchas menos oportunidades de progresar por sí mismas, de ser autónomas, de ser independientes. Y eso va a redundar inevitablemente en ciclos de pobreza. Entonces, eso es lo primero que hay que trabajar bastante para poder, de alguna manera, reducir esas brechas que existen, sobre todo en materia educativa. Lo otro es que esas actitudes y comportamientos que existen y que además son culturalmente muchas veces aceptados, no solamente perpetúan brechas de género, sino también discriminación y lo que hablábamos, exclusión económica. Si eso sucede, pues las desigualdades van a seguir marcándose en el tiempo. Y además hay algo que es muy importante y son reflexiones que se pueden hacer cuando uno mira el problema desde un punto de vista mucho más integral. Las niñas en los primeros años de la vida escolar tienen muchas mejores calificaciones que los niños. Incluso hay que esperar más o menos hasta noveno para que los niños comiencen a destacarse más en matemáticas y en algunas otras materias. Entonces, si nosotros incentivamos el estudio, digamos, la posibilidad de acceder y de permanecer en el colegio de los niños, vamos a tener mucho mejores resultados como país. ¿Sí? El avance del país va a depender mucho de eso. La historia del país lo demuestra. En Colombia, cuando uno habla, por ejemplo, de ejercicios de paz y de reconciliación, lo primero que se da cuenta es que estos en su mayoría han sido liderados por mujeres. Ahora imaginémonos qué pasa si nosotros promovemos que las mujeres cada vez tengan más oportunidades de educación y sobre todo educación de calidad, ¿no? Y educación además de tipo integral, no solamente educación es asistir y aprender académicamente lo que los contenidos académicos definen, sino también el desarrollo integral de lo que significa la vida educativa. Entonces ahí vamos a tener una cantidad de ventajas. Y además, una sociedad en donde las niñas tengan mayor acceso, mayor permanencia y mayor transición en materia educativa. Cuando hablo de transición, quiere decir ese paso que se da de la educación media a la educación superior. Cuando eso sucede, pues por supuesto va a ser una sociedad mucho más resiliente, mucho más orientada al progreso y mucho más capaz de entender lo que ya le pasó, la historia que vivió en el marco del conflicto y todos los tipos de violencia, poder generar soluciones y poder superar eso. Entonces, creo que ahí no solamente es una obligación, también es una esperanza lograr que las brechas se reduzcan. Hay algo sobre lo que yo quisiera llamar la atención, es que las brechas de género son mucho más amplias en la ruralidad. Y ahí hay un trabajo gigantesco que todavía tenemos que hacer. En comparación con otros estados de la región Colombia, ¿cómo está el panorama en cuanto al acceso a la educación de las niñas? Lo que pasa es que cuando nos comparamos, igual nos comparamos desde las deficiencias que tenemos, ¿no? Entonces, Sí. hay avances y hay avances relevantes en Colombia, pero todavía nos falta un montón. Lo que pasa es que Colombia, por ejemplo, en materia de acceso a educación, incluso en avances en materia de calidad, tiene unos números bien importantes. Siguen faltando cosas. Por ejemplo, educación en ruralidad, ¿no? Acceso a educación desde la ruralidad dispersa. ¿Cómo funciona? ¿No? Cuando en la vida rural, cuando las familias en la ruralidad tienen que decidir quién va a estudiar siempre, o la mayoría de las veces prima el estudio del niño que el estudio de la niña, que el estudio del joven sobre el estudio de la joven. Entonces, cuando se tiene que elegir una carrera, digamos, alguna opción en educación superior, siempre la primera persona que puede elegir su futuro desde la educación superior es el hombre. Entonces, todavía nos falta un montón de cosas, pero digamos que en materia regional yo creo que Colombia tiene mucho por mostrar, tiene mucho por decir,
hay algo que a mí me parece supremamente relevante en el país y es la existencia de organizaciones sociales sólidas que cada vez más ponen sobre la mesa estos temas. Hace falta, yo hago un llamado, casi que es un llamado urgente que hacemos desde Fundación Plan, para que los datos sean más visibles, para que desagreguemos los datos por género en niñez. Ese cruce de niñez y género no siempre existe. Entonces, a veces hacer diagnósticos, digamos, generar evidencia sólida, cuantitativa, no es fácil, entonces ahí todavía tenemos mucho que trabajar. Y ya para finalizar, ¿qué aspectos o qué puede hacer el gobierno precisamente para disminuir esta brecha de educación entre niños y niñas? Bueno, yo creo que el gobierno puede hacer muchas cosas. Lo primero es búsqueda activa, ¿no? Una búsqueda activa con enfoque de género real, un enfoque de género materializado, que permita entonces, además teniendo en cuenta como todos estos contextos rurales de los que hablábamos, que permita identificar niñas y generar mayor acceso y mayor permanencia. Entonces creo que ahí hay una tarea fundamental. Lo otro es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, Ley 1260, el decreto 1965, y fortalecer apuestas como por ejemplo derechos humanos en educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de la violencia escolar, que creo que esa es una tarea que todavía está pendiente, sobre la que hay que trabajar mucho. Fortalecer acciones diferenciadas en colegios, entender y trabajar muy de la mano con las niñas en empoderamiento, en liderazgo, trabajar muy de la mano con los niños en masculinidades positivas, en entender lo que significa la igualdad y por qué la igualdad eh, es una ventaja para todos y para todas. Ir a los colegios y palpar la realidad de todavía hay un montón de comportamientos acentuados de género en los niños que deberíamos trabajar desde la conciencia, no solamente a veces lamentablemente pasar del discurso a la acción no es fácil, entonces ahí tenemos una tarea pendiente y el gobierno tiene una tarea pendiente en la escuela. Los contenidos mismos curriculares deberían estar mucho más orientados al género. Todo, si uno se pone a analizar la historia del país, la historia de Colombia se cuenta desde los ojos de los hombres mayoritariamente. Entonces, ¿cómo contar la historia también desde los ojos de las mujeres? Para poder lograr ahí entender que las reivindicaciones de género no solamente son reivindicaciones de unas pocas que luchan por esos temas, sino son unas reivindicaciones que tienen peso, que tienen toda la validez y en las que hay que trabajar y que hay que escuchar y hay que darles toda la viabilidad. Incluso cosas que para algunas personas son irrelevantes, pero que son el resultado de luchas de muchos años, como el uso del lenguaje incluyente en todos estos ejercicios formales y en el ejercicio mismo educativo se vuelven fundamentales para lograr la equidad. Bueno, Gustavo, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, Juan, muchas gracias de verdad por el espacio y acá desde Plan siempre vamos a resaltar y vamos a seguir trabajando mucho por lograr la equidad, por reducir las brechas. De verdad que las niñas y la situación de las niñas en Colombia se ha invisibilizado durante muchos años y es momento de que como sociedad caigamos en cuenta, seamos más conscientes y trabajemos conjuntamente para lograr que eso no vuelva a pasar. Claro, y tengo entendido que la pandemia también empeoró mucho más la situación que ya venía. Muchas Así es. mujeres, niñas, tuvieron que abandonar desafortunadamente los estudios para cuidar a la familia, para cuidar a los hermanos menores. De acuerdo. Y además hay fenómenos que acentúan esto, ¿no? Por ejemplo, todo el fenómeno migratorio, hay que ponerle un lente de género al fenómeno migratorio, hay que ponerle un lente de género al conflicto y al desplazamiento por conflicto, a todas las violencias que surgen en el marco del conflicto armado. Si no lo miramos con ese lente de género, si no le metemos esta lógica de interseccionalidad que cruza género con edad, pues vamos a dejar de hacer un montón de cosas que luego nos van a costar mucho y que vamos a tomar mucho tiempo para poderla recuperar.